El día de la boda de mi hermana, mis padres y mi hermana me ignoraron completamente. Yo dije, perfecto, entonces no les importará que me vaya. Y salí del salón con mi vestido de dama de honor todavía puesto, dejando a todos boquiabiertos. Lo que no sabían era que yo había pagado cada centavo de esa boda, desde el vestido de novia hasta las flores, y que llevaba en mi bolso las pruebas de cómo me habían estafado durante meses. Mi madre fue la primera en reaccionar, dejando caer su copa de champán que se estrelló contra el piso de mármol. El sonido del cristal rompiéndose cortó las risas y las conversaciones. 200 invitados se giraron para mirarme mientras yo avanzaba hacia la puerta principal del salón de eventos. Mi hermana Daniela corrió tras de mí con sus tacones de 10 centímetros, el vestido blanco arrastrándose por el suelo. «¿Qué acabas de hacer?», gritó, agarrándome del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Yo me solté con calma, mirándola directamente a los ojos. Lo que debí hacer hace meses cuando me convertí en su cajero automático personal. Soy Lucía Fernández. Tengo 32 años, y durante los últimos 8 meses había sido la financiadora invisible de la boda de mi hermana menor. Mis padres, Roberto y Patricia, siempre habían preferido a Daniela. Ella era la princesa, la consentida, la que nunca hacía nada malo. Yo era la hermana mayor responsable, la que se esperaba que sacrificara todo sin quejarse. Durante años lo había aceptado, creyendo que así funcionaba la familia. Pero esa noche, todo cambió cuando finalmente expuse la manipulación de la que había sido víctima durante toda mi vida. Todo comenzó hace exactamente 8 meses y 5 días. Fue un domingo por la tarde cuando Daniela apareció en mi apartamento sin avisar, con los ojos rojos de llorar y un anillo de compromiso brillando en su dedo. Lucía. Marco me propuso matrimonio. Sollozó, aunque su sonrisa la delataba. Pero papá y mamá dicen que no pueden ayudarnos con la boda. La empresa de papá ha tenido problemas y los tratamientos médicos de mamá han sido muy costosos. Yo sabía que mi madre había tenido algunos problemas de salud menores, nada grave según me habían dicho. Y sobre la empresa de mi padre, una pequeña ferretería que administraba desde hacía 20 años, nunca había sido particularmente exitosa, pero tampoco estaba en crisis. «Felicidades», le dije abrazándola. «¿Y cuándo planean casarse?» «En 8 meses», respondió Daniela secándose lágrimas que parecían falsas. «Sé que es poco tiempo, pero Marco consiguió una oferta de trabajo en Monterrey y tenemos que mudarnos el próximo año. Queríamos casarnos aquí, con toda la familia, antes de irnos». Entonces vino el golpe. «Lucía, tú siempre has sido tan buena administrando tu dinero. ¿Crees que podrías ayudarnos? Solo con algunas cosas pequeñas. Te lo devolveremos todo, lo prometo». Y yo, como la tonta que fui, dije que sí. Comenzó con pequeñas cantidades. 2,000 pesos aquí para el anticipo del salón, 3,000 allá para las invitaciones. Daniela venía cada semana con una nueva emergencia. El fotógrafo pedía 50% por adelantado. El florista solo trabajaba con pago completo anticipado. El vestido de novia que Daniela absolutamente necesitaba costaba 20,000 pesos. «Es que es el día más importante de mi vida», me decía con ojos suplicantes. «Tú lo entiendes, ¿verdad? Algún día cuando tú te cases, yo haré lo mismo por ti». Mis padres reforzaban cada petición. Mi padre llamaba para decirme lo orgulloso que estaba de que yo apoyara a mi hermana. Mi madre me mandaba mensajes agradeciéndome por ser tan generosa con la familia. Me hacían sentir que finalmente estaba cumpliendo mi papel, que por fin era la hermana mayor que se suponía debía ser. Trabajé turnos extra en mi empresa de construcción, donde soy ingeniera civil supervisando proyectos de infraestructura. Acepté trabajos de fin de semana revisando planos y haciendo inspecciones. Cancelé mi membresía del gimnasio, dejé de salir con mis pocas amigas y comía solo lo necesario para ahorrar cada peso posible. En mi cabeza, era una inversión en mi familia. Me decía que el dinero volvería eventualmente, pero más importante aún, que finalmente había encontrado mi lugar en esta familia que siempre me había hecho sentir como un mueble más del fondo. Después de 6 meses, había gastado 33,000 pesos. Mi fondo de emergencia había desaparecido. Mis ahorros para el enganche de una casa que soñaba comprar se habían esfumado. Pero Daniela seguía pidiendo más. «El banquete cuesta más de lo que pensábamos», me dijo 2 meses antes de la boda. «Necesitamos otros 10,000 pesos. Sé que es mucho, pero mamá dice que tú acabas de recibir un bono en el trabajo». Yo no había recibido ningún bono. De hecho, no le había contado a nadie sobre mis finanzas. ¿Cómo sabía mi madre sobre mi situación laboral? Esa pequeña semilla de duda se plantó ese día, pero la ignoré. En su lugar,
Pedí un préstamo personal de 5,000 pesos para cubrir parte de lo que pedían, y usé mi tarjeta de crédito para el resto. El día que todo cambió fue hace exactamente 4 días. Era martes por la tarde, y mi madre había venido a mi apartamento para revisar los últimos detalles de la boda. Hablamos sobre los arreglos de las mesas, la lista de canciones para la banda, y la secuencia de eventos para la recepción. Cuando se fue, noté que había olvidado su teléfono celular en mi mesa de centro. Iba a llamarla de inmediato, pero el teléfono comenzó a sonar insistentemente. La pantalla mostraba notificaciones de un grupo de WhatsApp llamado Plan Daniela. No quería invadir su privacidad, pero el nombre del grupo me inquietó. ¿Por qué existía un grupo sobre mi hermana del que yo no formaba parte? Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Mi madre nunca había sido muy cuidadosa con sus contraseñas. Usaba el año de nacimiento de Daniela para todo. Lo que leí en los siguientes 20 minutos destruyó toda la imagen que tenía de mi familia. El grupo había sido creado hacía exactamente 9 meses, un mes antes de que Daniela apareciera llorando en mi puerta con la noticia de su compromiso. Los miembros eran mi madre, mi padre, Daniela y Marco. El primer mensaje era de Daniela. Ya tenemos fecha. Marco y yo nos casamos en 8 meses. Necesitamos que Lucía pague todo, pero sin que se dé cuenta de que la estamos usando. Mi madre había respondido: Perfecto, mi amor. Yo me encargo de que se sienta culpable si no ayuda. Lucía siempre ha sido tan predecible cuando se trata de familia. Seguí leyendo, mi corazón latiendo cada vez más rápido. Había mensajes detallando exactamente cómo manipularme, qué decir, cómo hacerme sentir obligada. Marco había escrito: ¿Y si sospecha algo? ¿Si se da cuenta de que todo es mentira? Mi padre respondió: No lo hará. Lucía ha pasado toda su vida tratando de ganarse nuestro amor. Es demasiado desesperada por aprobación como para cuestionar nada. Cada mensaje era una puñalada. Se burlaban de mi ropa, de mi apartamento pequeño, de cómo trabajaba tanto. Daniela había escrito: Es tan patética. Trabaja como burro y ni siquiera tiene novio. Al menos su dinero sirve para algo útil. Había mensajes recientes, de apenas 2 días atrás. Mi madre: El plan para el día de la boda sigue en pie, ¿verdad? Lucía llega temprano para ayudar. La hacemos sentir importante durante la mañana, y luego la ignoramos por completo durante la ceremonia y la fiesta. Daniela: Sí, mamá. Ya hablé con las damas de honor. Todas saben que deben excluir a Lucía de las fotos importantes, y durante la recepción, nadie le dirige la palabra. Quiero que se sienta invisible. Marco: ¿No es demasiado cruel? Después de todo, ella pagó todo. Mi padre: Justamente por eso, Lucía necesita aprender que el dinero no compra el cariño de la familia. Siempre ha sido tan aburrida y seria. Daniela es nuestra verdadera hija, la que nos llena de orgullo. Daniela: Además, cuando se queje después de la boda, quedará como la hermana amargada y envidiosa. Ya le dije a todos los invitados que Lucía ha estado celosa de mí desde que Marco me propuso matrimonio. Nadie le creerá si dice que la usamos. Mi madre: Perfecto. Y si intenta reclamar el dinero, le recordaremos que todo fue voluntario. Nadie la obligó a pagar nada. Ella sola se ofreció porque quería sentirse importante. Había más conversaciones, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me senté en el piso de mi sala, con la espalda contra la pared, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No lloré. Eso vendría después. En ese momento, solo sentí un frío absoluto recorrer mi cuerpo. Era como si los últimos 32 años de mi vida hubieran sido una mentira cuidadosamente construida. Recordé cada cumpleaños donde mis regalos eran guardados sin abrir mientras los de Daniela eran celebrados efusivamente. Cada logro académico mío que era recibido con un «qué bien» mientras las calificaciones mediocres de mi hermana eran motivo de cena especial. Cada vez que cancelé mis planes para ayudarlos con algo que solo Lucía podía hacer, porque era tan capaz y responsable. Me habían criado para servir, para ser útil, para estar disponible emocionalmente y financieramente, pero nunca para ser realmente parte de la familia. Con manos que ya no temblaban, tomé capturas de pantalla de cada mensaje. Cada burla, cada plan, cada detalle de su estafa. Los guardé en 3 lugares diferentes: mi teléfono, mi computadora y mi correo electrónico. Luego, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, comencé a planear mi propia venganza. Devolví el teléfono a mi madre al día siguiente, diciéndole que lo había encontrado debajo del sofá. Ella ni siquiera me dio las gracias.
Solo lo tomó y se fue después de darme más instrucciones sobre mis tareas para el día de la boda. Durante los siguientes 3 días, actué exactamente como ellos esperaban. Fui a la última prueba del vestido de Daniela y le dije que se veía hermosa. Asistí a la cena de ensayo y sonreí en todas las fotos. Confirmé que llegaría temprano el día de la boda para ayudar con los preparativos. Pero cada noche trabajaba en mi plan. Contacté a un abogado especializado en derecho civil y fraude familiar. Aunque me confirmó que legalmente sería casi imposible recuperar el dinero ya que todo había sido voluntario, me dio algo mucho más valioso: información sobre cómo protegerme legalmente de futuras manipulaciones. Preparé un documento detallando cada peso que había gastado, con recibos, transferencias bancarias y fechas exactas. Imprimí las capturas de pantalla de los mensajes del grupo de WhatsApp. Creé un correo electrónico con todos los familiares en copia oculta, listo para enviarse con un solo clic. Pero sobre todo, preparé mentalmente para el momento en que me enfrentaría a ellos, no con lágrimas ni súplicas, sino con la fría dignidad de alguien que finalmente entendía su verdadero valor. El día de la boda llegó. Me desperté a las 5 de la mañana como había prometido. Me puse el vestido de dama de honor color rosa pálido que Daniela había elegido, me maquillé y conduje hasta el salón de eventos. Mi madre ya estaba ahí, supervisando a los decoradores. Me vio entrar y apenas asintió con la cabeza. Lucía, ayuda con las flores del altar y revisa que las sillas estén correctamente alineadas. Pasé las siguientes 3 horas siendo su asistente personal. Cargué cajas, moví sillas, recibí al florista, al fotógrafo, al coordinador de eventos. Cada uno de ellos me agradecía por ser tan organizada y por hacer que todo fluyera tan bien. Lo que no sabían era que mientras coordinaba con ellos, también les estaba haciendo saber discretamente que yo era quien había pagado sus servicios. Les mostré los comprobantes de pago que llevaba en mi bolso. Sus expresiones cambiaron cuando entendieron que no estaba ahí como simple ayudante, sino como la verdadera organizadora de ese evento. Daniela llegó al salón a las 10 de la mañana, con 2 horas de anticipación a la ceremonia. Venía con sus 3 mejores amigas, las otras damas de honor. Me vieron y literalmente desviaron la mirada. Una de ellas, Carolina, con quien había compartido varias cenas durante la planificación de la boda, actuó como si nunca me hubiera visto en su vida. «Daniela, te ves preciosa», le dije acercándome. Ella me miró de arriba abajo, con una expresión de desprecio que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «El vestido que elegí para ti te queda horrible, pero supongo que no todos podemos lucir bien». Sus amigas se rieron. Mi madre, que estaba a pocos metros, escuchó el comentario y no dijo nada. Solo sonrió. En ese momento sentí algo extraño. No dolor, no tristeza. Solo una claridad absoluta de que estas personas nunca habían sido mi familia de verdad. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. 200 personas llenaron el salón de eventos que yo había pagado. Primos, tíos, amigos de la familia, compañeros de trabajo de mis padres. Todos vestidos elegantemente, hablando animadamente, sin tener idea de la farsa que estaban presenciando. Reconocí a mi tía Estela, hermana de mi madre, quien siempre había sido amable conmigo. Me acerqué a saludarla, pero antes de que pudiera hablar, mi madre apareció de la nada. «Estela, ven. Necesito presentarte al padrino de bodas», dijo mi madre, literalmente interponiéndose entre nosotras. Mi tía me miró confundida, pero siguió a mi madre. La ceremonia comenzó a la 1 de la tarde. Yo estaba parada junto a las otras 3 damas de honor frente al altar. Cuando el sacerdote pidió que entrara la novia, todas voltearon hacia atrás para verla caminar por el pasillo. Yo también. Vi a mi padre escoltar a Daniela, ambos sonriendo radiantes. Fue en ese momento, viéndolos avanzar entre los invitados que aplaudían, cuando tomé mi decisión final. Ya no iba a esperar al final de la boda como había planeado originalmente. Lo haría ahora, frente a todos. Cuando Daniela llegó al altar y mi padre se sentó en la primera fila junto a mi madre, el sacerdote comenzó con las palabras tradicionales. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de Daniela y Marco». Fue entonces cuando di un paso al frente, saliendo de mi lugar entre las damas de honor. «Disculpe, padre», dije en voz alta y clara. El sacerdote se detuvo, sorprendido. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Daniela me miró con horror. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debí hacer hace meses», respondí. Luego me dirigí a todos los invitados. «Lamento interrumpir,
pero hay algo que todos necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Mi padre se levantó de su asiento. Lucía, siéntate ahora mismo. No, papá, ya no voy a obedecer. Saqué mi teléfono del pequeño bolso que llevaba. Verán, yo pagué esta boda completa. Cada peso. El salón, las flores, el vestido de la novia, el fotógrafo, el banquete, la banda, todo. 38,000 pesos en total. Murmullos recorrieron el salón. Daniela se puso pálida. Marco dio un paso atrás. Y lo hice feliz, continué, porque pensé que estaba ayudando a mi familia, pero hace 4 días descubrí la verdad. Levanté mi teléfono, descubrí los mensajes donde planearon usarme, donde se burlaron de mí, donde diseñaron cómo humillarme públicamente hoy. «¡Estás mintiendo!», gritó Daniela, pero su voz temblaba. «¿Quieren que lea los mensajes en voz alta?», pregunté. «Tengo capturas de pantalla de todo. Puedo proyectarlas en esa pantalla si gustan». Señalé hacia el proyector que habían instalado para mostrar el video de la ceremonia. Mi madre se puso de pie, su rostro una máscara de furia. «Lucía, si arruinas el día de tu hermana, nunca te lo perdonaremos». Me eché a reír, una risa amarga que sorprendió hasta a mí misma. ¿Perdonarme? ¿Ustedes a mí? Eso es gracioso viniendo de las personas que nunca me han valorado, que me criaron solo para servirles, que me usaron como su cajero automático personal. Saqué un sobre de mi bolso. Era grueso, lleno de papeles. Aquí está documentado cada peso que gasté, con recibos y transferencias. Y aquí, saqué otro sobre. Están impresos todos sus mensajes burlándose de mí, planeando cómo manipularme. Caminé hacia la primera fila y dejé caer ambos sobres en el regazo de mi padre. Pueden quedarse con todo. El dinero ya lo perdí y no espero recuperarlo, pero lo que no van a tener es mi dignidad. Me giré hacia todos los invitados. Reconocí caras que había visto en reuniones familiares durante años. Primos con los que había jugado de niña. Tíos que habían estado presentes en mis graduaciones. Amigos de mis padres que siempre me preguntaban por qué no era más como Daniela. «Quiero que todos sepan la verdad», dije. «No estoy aquí porque me aman. Estoy aquí porque pagué para estar aquí. Y ahora que lo saben, me voy». El salón estalló en murmullos confundidos. Algunas personas miraban a mis padres esperando una explicación. Otras me miraban a mí con lástima o incredulidad. Daniela corrió hacia mí. «No puedes irte. Eres mi dama de honor». «No, Daniela. Soy tu cajero automático». Pero se acabó. Me quité el ramillete de flores de muñeca que llevaba y lo dejé caer al suelo. «Lucía, vuelve aquí ahora», ordenó mi padre con esa voz autoritaria que siempre me había hecho obedecer. Pero esta vez no funcionó. «Perfecto», dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Entonces no les importará que me vaya». Y caminé hacia la salida. Daniela corrió tras de mí, tropezando con su vestido. Me agarró del brazo en el pasillo afuera del salón. «¿Qué acabas de hacer?», siseó. «Te di tu boda», respondí soltándome. «Ahí está el salón pagado, las flores que elegiste, el fotógrafo que querías. Disfrútala, pero no cuentes conmigo para nada más. Vas a pagar por esto». «Ya pagué, Daniela. 38,000 pesos. Fue suficiente». Mi madre apareció detrás de ella, jadeando. «Lucía, por favor. La gente está hablando. Estás avergonzando a toda la familia». «Yo no los avergoncé, mamá. Ustedes lo hicieron solos cuando decidieron usarme y burlarse de mí. Yo solo expuse la verdad». «Nadie va a creerte», escupió mi madre. «Van a pensar que estás celosa, resentida porque tu hermana menor encontró el amor antes que tú». «Tal vez», asentí. «O tal vez algunos van a recordar que siempre fui la confiable, la que nunca causaba problemas. Y se preguntarán qué los haría tan terribles como para empujarme a esto». Dejé a ambas paradas en el pasillo y caminé hacia la salida principal del salón de eventos. Podía escuchar el caos detrás de mí. Voces elevadas, discusiones, el llanto de Daniela. Subí a mi auto, un pequeño sedán de 10 años que me había comprado yo misma con mi primer sueldo como ingeniera. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en el contacto. Pero no de miedo, era adrenalina pura. Antes de arrancar, saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. El mensaje que había preparado hace 3 días estaba listo, con todos los familiares en copia. El asunto decía: la verdad sobre la boda de Daniela. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. Por un segundo dudé. Una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás. La familia entera sabría lo que había pasado. Los mensajes,
las burlas, la manipulación, todo. Presioné enviar. Mientras el correo se enviaba a 43 contactos familiares, arranqué el motor y salí del estacionamiento. En mi espejo retrovisor vi a mi padre salir corriendo del edificio, gritando mi nombre. Pero yo ya no estaba escuchando. Manejé sin rumbo durante 1 hora, dejando que las lágrimas finalmente salieran. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido realmente. Una familia que me amara por quien era, no por lo que podía darles. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de mis padres, de Daniela, de Marco, incluso de algunos primos. Lo puse en silencio. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Eventualmente llegué a mi apartamento. Era pequeño, modesto, nada comparado con la casa donde crecí o el nuevo hogar que Daniela y Marco habían comprado con su propio dinero hace 2 meses. Pero era mío, pagado con mi trabajo honesto. Me quité el vestido de dama de honor y lo metí en una bolsa de basura. Nunca volvería a ver ese color rosa sin recordar este día. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara el maquillaje y el peso de 32 años de ser invisible. Cuando salí, revisé mi teléfono. Tenía 62 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La mayoría de mis padres y Daniela, todos demandando que arreglara el desastre, que me disculpara, que volviera inmediatamente. Pero había otros mensajes también, de mi tía Estela. Lucía, acabo de leer tu correo. No tenía idea. Necesito hablar contigo. De mi primo Javier. Siempre supe que algo estaba mal en cómo te trataban. Te apoyo totalmente. De mi tía Rosario, hermana de mi padre. Tu padre debería avergonzarse. Yo creo cada palabra que dijiste. No eran todos. Algunos familiares me habían escrito mensajes furiosos, llamándome dramática, celosa, cruel por arruinar el día especial de mi hermana, pero suficientes personas me creyeron como para que me sintiera validada. Esa noche, sola en mi apartamento, comí pizza directamente de la caja y vi películas malas en la televisión. No era glamoroso. No era una gran celebración de victoria, pero era paz. Por primera vez en mi vida adulta, sentí paz verdadera. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Daniela y Marco igual se casaron ese día. El sacerdote procedió con la ceremonia después de 20 minutos de caos. Según los mensajes que recibí de primos que asistieron, fue la boda más incómoda que habían presenciado. Muchos invitados se fueron temprano. La fiesta que debía durar hasta la medianoche terminó a las 9 de la noche. Mi madre me llamó 112 veces en esos 3 días. No contesté ninguna. Mi padre me mandó un mensaje diciéndome que estaba muerta para él. Le respondí simplemente, ya estaba muerta para ti hace mucho tiempo. Solo que ahora ambos lo admitimos. Daniela me bloqueó en todas las redes sociales, pero no antes de publicar una serie de historias pintándome como la hermana envidiosa que no soportaba verla feliz. Algunos de sus amigos le creyeron, pero muchos, que habían estado en el salón ese día y habían recibido mi correo con las pruebas, comenzaron a distanciarse de ella. El lunes siguiente al desastre, volví a mi trabajo. Mis compañeros ya sabían lo que había pasado. Las redes sociales se habían encargado de esparcir la historia. Mi jefa, la arquitecta Mendoza, me llamó a su oficina. Lucía, escuché lo que pasó el fin de semana, dijo con expresión seria. Mi corazón se hundió. ¿Iba a despedirme por el escándalo público? Quiero que sepas, continuó, que lo que hiciste requirió mucho valor, y quiero ofrecerte algo. Empujó un sobre a través de su escritorio. Es una carta de recomendación. Sé que has estado considerando aplicar a esa posición de supervisora regional. Creo que mereces crecer profesionalmente, rodeada de personas que valoren tu trabajo real. Me quedé sin palabras. Gracias. Una última cosa, agregó la arquitecta Mendoza. Tengo una hija de tu edad. Si alguien la tratara como tu familia te trató, yo querría que ella tuviera el valor de alejarse también. Hiciste lo correcto. Esa conversación me dio fuerzas para lo que vendría después. 3 semanas después del incidente, mi madre apareció en mi apartamento. Yo había cambiado las cerraduras y no le había dado copia de la nueva llave, así que tuvo que tocar el timbre insistentemente hasta que abrí. Se veía diferente. Más vieja, más cansada. Tenía ojeras profundas y su cabello perfectamente peinado estaba despeinado. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. No tenemos nada de qué hablar. Lucía, por favor, déjame entrar 5 minutos. Contra mi mejor juicio, la dejé pasar. Se sentó en mi sofá, ese mismo sofá que había criticado por ser demasiado barato la primera vez que visitó mi apartamento. La familia está destrozada, comenzó. Nadie nos habla. Tus tíos, tus primos,
Todos nos han dado la espalda. Tu padre tuvo que cerrar la ferretería porque los clientes dejaron de ir cuando se corrió la voz de lo que hicimos. Me crucé de brazos. ¿Y? ¿Cómo puedes ser tan fría? Somos tu familia. No, mamá. Ustedes son las personas que compartieron mi apellido y mi techo durante 20 años. La familia de verdad no manipula, no miente, no se burla a tus espaldas mientras toma tu dinero. Cometimos un error, dijo, y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Daniela está devastada. Su matrimonio ya tiene problemas. Marco la culpa por toda la situación. Eso no es mi problema. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu hermana. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Mamá, déjame preguntarte algo. En estos 32 años, ¿puedes recordar una sola vez que me hayas dicho que estabas orgullosa de mí? ¿Una sola vez que celebraras mis logros como celebrabas cada cosa insignificante que Daniela hacía? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Cuando me gradué con honores de la universidad, ustedes llegaron tarde a la ceremonia porque tenían que llevar a Daniela a una cita con el dentista. Cuando conseguí mi primer proyecto grande como ingeniera, me dijiste que, qué bien, pero no era para presumir. Cuando compré este apartamento con mi propio dinero, papá dijo que era muy pequeño para recibir visitas. Lucía, no he terminado. La interrumpí. Pasé toda mi vida tratando de ganar su amor, siendo la hija perfecta, la hermana servicial, la que nunca causaba problemas. Y nunca fue suficiente, porque ustedes ya habían decidido que Daniela era la estrella y yo era solo el escenario donde ella brillaba. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora. No fue así. Te amamos. No, mamá. Me necesitaban. Es diferente. Me amaron cuando era útil, cuando pagaba cosas, cuando resolvía problemas, pero nunca me amaron por quien soy. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué necesitas para perdonarnos? La miré durante un largo momento. Parte de mí, esa niña que todavía vivía adentro buscando aprobación, quería decir que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero la mujer adulta que había descubierto su valor sabía mejor. Nada, respondí finalmente. No necesito nada de ustedes. Esa es exactamente la lección. Ya no voy a buscar su amor o aprobación. Ya no voy a sacrificar mi paz mental por personas que demostraron que solo me valoran cuando pueden usarme. ¿Entonces qué? ¿Nunca volverás a hablarnos? No lo sé. Mamá, tal vez algún día, pero ahora mismo necesito espacio para sanar de 32 años de ser invisible en mi propia familia. Se levantó del sofá, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Tu padre no va a aceptar esto. Va a seguir intentando contactarte. Entonces va a seguir siendo ignorado, dije abriendo la puerta para que saliera. Antes de irse, se volteó una última vez. Para que lo sepas, tenías razón sobre todo. No fuimos buenos padres contigo, y voy a tener que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Eso también es tu problema, no el mío. La vi caminar por el pasillo hacia el elevador. Cuando las puertas se cerraron, cerré mi puerta y me permití llorar. No por ellos, sino por todas las versiones pasadas de mí que habían sufrido en silencio, creyendo que no merecían más. Los siguientes meses trajeron cambios dramáticos. Apliqué para la posición de supervisora regional y la conseguí, junto con un aumento de salario del 40%. Me mudé a un apartamento más grande en otra parte de la ciudad, un lugar donde nadie de mi familia sabía dónde encontrarme a menos que yo quisiera. Comencé a asistir a terapia, trabajando a través de años de trauma familiar y baja autoestima. Mi terapeuta, la doctora Campos, me ayudó a entender que lo que mi familia había hecho tenía nombre: abuso emocional y explotación financiera. Muchas víctimas de abuso familiar no se dan cuenta de que lo son, me explicó, porque viene envuelto en lenguaje de amor y obligación familiar. Pero el amor real no manipula, no usa, no condiciona su afecto a tu utilidad. Esas palabras me liberaron de la última culpa que sentía por haber expuesto a mi familia públicamente. Daniela intentó contactarme 6 meses después. Me mandó un mensaje largo, aparentemente sincero, disculpándose por todo. Decía que su matrimonio con Marco había terminado, que él la había dejado culpándola por el escándalo que arruinó su reputación profesional. Decía que ahora entendía cómo yo me había sentido todos esos años. No le respondí, porque incluso leyendo sus palabras, podía ver que su arrepentimiento no era por haberme lastimado, sino por las consecuencias que ella había enfrentado. Todavía era todo sobre ella. Mi padre nunca se disculpó. Según mensajes que recibía ocasionalmente de primos, se había vuelto amargado, culpándome por la disolución de nuestra familia nuclear. Decía que yo era dramática,
que había exagerado una simple broma familiar hasta convertirla en tragedia. Dejé de sentir dolor cuando escuchaba esas cosas. Solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. Un año después del día de la boda, me encontré almorzando con mi tía Estela. Ella había sido una de las pocas familiares que me creyó inmediatamente y que había cortado contacto con mis padres después del escándalo. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó, estudiando mi cara con preocupación genuina. Estoy bien, respondí. Y esta vez era verdad. Mejor que bien, de hecho. Tengo un trabajo que amo, un apartamento que es mío, y estoy rodeada de personas que me valoran. ¿Has considerado reconciliarte con ellos? Tu madre me ha preguntado. Tía, la interrumpí gentilmente. Aprecio que te preocupes, pero la respuesta es no. No ahora, probablemente no nunca. Y está bien. Me tomó 32 años entender que no tengo que mantener personas tóxicas en mi vida solo porque compartimos ADN. Ella asintió, comprendiendo. Siempre me pregunté por qué tu madre trataba a Daniela tan diferente que a ti. Ahora creo que fue porque tú nunca necesitaste su validación de la misma manera. Eras independiente desde niña, y eso la asustaba. Era una perspectiva interesante, pero ya no me importaba entender sus razones. Solo me importaba seguir adelante. 2 meses después conocí a Tomás en una conferencia de ingeniería. Era ingeniero civil como yo. Trabajaba para una empresa de infraestructura en Guadalajara. Era amable, divertido, y cuando le conté mi historia familiar de forma resumida en nuestra tercera cita, su reacción fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Lucía, lo que hiciste fue increíblemente valiente, dijo tomando mi mano a través de la mesa del restaurante. Muchas personas se quedan atrapadas en relaciones familiares tóxicas toda su vida porque tienen miedo de estar solas. Tú elegiste tu dignidad sobre la comodidad. Eso es admirable. No era mi salvador ni mi terapista. Era simplemente un hombre bueno que entendía que las familias no siempre son refugios seguros y que está bien construir tu propia familia elegida de personas que realmente te valoran. Hoy, 18 meses después de ese día en el salón de eventos, me encuentro en un lugar que nunca imaginé. Tengo paz mental, tengo relaciones saludables con personas que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo una carrera floreciente y seguridad financiera que construí yo misma, sin sacrificarla por personas que no me apreciaban. ¿Siento que perdí una familia? Sí. Pero lo que perdí era una ilusión. La familia funcional y amorosa nunca existió. Lo que tenía era un sistema de explotación disfrazado de amor familiar. ¿Me arrepiento de haber expuesto todo públicamente? No, ni un solo día. Porque esa fue la única manera de romper el ciclo. Si hubiera guardado silencio, habría seguido siendo su cajero automático emocional y financiero hasta que no me quedara nada. Mi madre intentó contactarme nuevamente hace 2 semanas. Esta vez a través de una carta física que llegó a mi nuevo apartamento. No tengo idea de cómo consiguió la dirección. En la carta, escribía sobre cómo toda la familia extendida los había abandonado, cómo mi padre había tenido que vender la casa familiar para pagar deudas, cómo Daniela estaba viviendo con ellos nuevamente después de su divorcio. La carta terminaba con: ¿no crees que ya nos hemos castigado suficiente? ¿Cuándo vas a perdonarnos? La rompí sin terminar de leerla, porque ahí estaba de nuevo, haciendo que su sufrimiento fuera mi responsabilidad, esperando que yo, la hija invisible, viniera a rescatarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Pero esa Lucía murió hace 18 meses en ese salón de eventos. La que quedó es alguien que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo, que los límites son actos de autocuidado, que puedes amar a las personas desde lejos sin permitirles que te destruyan. A veces, en noches tranquilas, pienso en la niña que fui, la que se esforzaba tanto por migajas de atención, la que creía que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente generosa, lo suficientemente invisible, eventualmente la amarían como amaban a Daniela. Y le digo a esa niña: ya no tienes que probarte nada, ya no tienes que pedir disculpas por existir, ya no tienes que pagar por el amor, porque el amor real no tiene precio. 2 semanas más tarde, estaba en mi oficina revisando planos para un nuevo proyecto de infraestructura vial cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me hizo levantar el teléfono ese día. ¿Lucía? Era la voz de Daniela, pero sonaba diferente, quebrada, pequeña. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté fríamente. Le pagué a alguien de recursos humanos de tu vieja empresa para que me diera tu información de contacto, admitió.
Sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, solo escúchame un minuto. Debí colgar. Cada instinto me decía que colgara. Pero la curiosidad pudo más. Tienes 30 segundos. Marco y yo nos divorciamos hace 3 meses. Comenzó rápidamente. Perdió su trabajo por el escándalo. Nadie en su campo quería contratarlo después de que todos supieran que había conspirado para estafar a su cuñada. Me culpó por todo y se fue. Ahora estoy viviendo con papá y mamá de nuevo. 20 segundos. Mamá está enferma. De verdad esta vez, no como mentimos antes. Tiene diabetes severa y posiblemente necesite diálisis. Papá tuvo que vender la casa para pagar sus deudas y el tratamiento de mamá. Estamos viviendo en un departamento pequeño con 2 habitaciones. 10 segundos, Daniela. Yo. Su voz se quebró. Necesitamos ayuda. Ayuda financiera. Sé que no tengo derecho de pedir después de todo, pero somos familia. No podemos simplemente olvidar lo que pasó y... Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, esperando sentir algo. Culpa, tal vez. Tristeza. El viejo impulso de correr a rescatarlos. No sentí nada de eso, solo una confirmación final de que nada había cambiado realmente. Seguían viéndome como la solución a sus problemas, no como una persona que habían herido profundamente. Esa noche se lo conté a Tomás mientras cocinábamos juntos en mi apartamento. Habíamos estado saliendo durante 4 meses y nuestra relación se había vuelto seria rápidamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó cortando verduras para la ensalada. Aliviada, admití, porque por un segundo, solo un segundo, sentí esa vieja obligación, pero luego recordé todo. Los mensajes, las burlas, la humillación planeada, y supe que nunca volvería a ser su salvavidas financiero. Él dejó el cuchillo y me abrazó. Me alegro que no lo hagas, porque mereces rodearte de personas que te amen incondicionalmente, no condicionalmente basadas en tu cuenta bancaria. 3 meses después, Daniela intentó de nuevo. Esta vez apareció físicamente en el edificio de mi trabajo, esperándome en el lobby. La seguridad me llamó antes de que pudiera subir, preguntándome si quería que la dejaran pasar. No, dije firmemente. Y por favor, añádala a la lista de personas no autorizadas para entrar. Pero bajé de todas formas, por una última conversación cara a cara. Se veía terrible. Había perdido peso. Su ropa estaba arrugada. Y tenía ese aspecto derrotado que nunca había visto en mi hermana siempre confiada. Por un momento, casi sentí lástima. Lucía, por favor, comenzó cuando me vio salir del elevador. Solo 5 minutos. Tienes 2. Mamá está peor. Los doctores dicen que necesita un trasplante de riñón eventualmente. El tratamiento es carísimo. Papá está trabajando 2 empleos, pero no es suficiente. Yo conseguí trabajo en un call center, pero apenas paga para la renta. ¿Y viniste a pedirme dinero? Vine a pedirte perdón, dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. De verdad, genuinamente, lo siento. Fui cruel, manipuladora, y no te merecías nada de lo que hicimos. Si pudieras encontrar en tu corazón perdonarme, tal vez podríamos reconstruir nuestra relación de hermanas y... ¿Y entonces me pedirías dinero? Terminé por ella. Se sonrojó. No es así. Daniela, seamos honestas por primera vez en nuestras vidas. No viniste aquí porque te importo. Viniste porque necesitas algo que crees que puedo dar. Y la respuesta es no. ¿Vas a dejar que mamá muera? Mamá no va a morir por falta de atención médica en este país. Hay programas de asistencia, hospitales públicos, opciones para personas sin recursos. Lo que no va a tener es tratamiento privado de lujo pagado por mi dinero. Eres una desgraciada sin corazón, escupió, y ahí estaba. La Daniela real, la que siempre había estado bajo la superficie. No, dije calmadamente. Soy alguien que finalmente aprendió a no prender fuego a sí misma para mantener a otros calientes. Hay una diferencia. ¿Sabes qué? Su voz se volvió venenosa. Siempre fuiste la hija defectuosa, aburrida, sin gracia, sin vida social. Por eso nunca te quisimos tanto como me quisieron a mí. No fue favoritismo, es que tú nunca valiste la pena. Sus palabras habrían destrozado a la vieja Lucía, pero la nueva simplemente sonrió. Si eso te ayuda a dormir por las noches, Daniela, puedes seguir creyéndolo. Pero ambas sabemos la verdad. Ustedes me necesitaban mucho más de lo que yo necesitaba a ustedes. Por eso duele tanto que me haya ido. La dejé parada en el lobby, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. Mientras subía en el elevador de regreso a mi oficina, me sentí más ligera que nunca. Esa fue la última vez que intentaron contactarme directamente, pero los mensajes ocasionales de primos me mantenían informada sobre su situación. Mi padre efectivamente trabajaba en 2 empleos ahora,
uno en una ferretería donde antes era dueño, otro como guardia de seguridad nocturno. Mi madre recibía tratamiento en un hospital público, no tan cómodo como el privado que estaba acostumbrada, pero adecuado. Daniela seguía viviendo con ellos, atrapada en un departamento pequeño con los padres que la habían mimado, hasta crear el monstruo que se había convertido. La justicia, descubrí, no siempre viene con fuegos artificiales. A veces es silenciosa. Es simplemente el peso natural de las consecuencias, alcanzando finalmente a quienes las merecen. 6 meses después de ese encuentro en mi trabajo, Tomás me propuso matrimonio. Fue simple, en casa, sin drama. Solo él, yo, y una pregunta honesta. ¿Quieres construir una vida juntos? Dije que sí. Planeamos una boda pequeña, íntima, 20 personas, todos amigos cercanos, y los pocos familiares que habían apoyado mi decisión de alejarme de mis padres. Mi tía Estela, mi primo Javier, algunos tíos que habían cortado contacto con mis padres después de enterarse de la verdad. No invité a mis padres ni a Daniela. Fue una decisión fácil. El día de nuestra boda, 3 meses después, me desperté sintiéndome completamente en paz. No había drama, no había manipulación, no había segundas intenciones, solo 2 personas que se amaban de verdad, rodeadas de personas que genuinamente se alegraban por ellos. La ceremonia fue en un jardín pequeño, con 50 sillas plegables y decoraciones simples que Tomás y yo habíamos elegido juntos. Gasté 3,000 pesos en total, una fracción de lo que había gastado en la boda de Daniela, pero valió infinitamente más. Cuando caminé por el pasillo del brazo de mi tía Estela, quien gentilmente se ofreció a entregarme en ausencia de mi padre, no sentí ningún hueco por la falta de mis padres, solo gratitud por las personas que sí estaban ahí. Durante los votos, Tomás me miró y dijo: prometo verte siempre, valorarte siempre, y nunca darte por sentado. Prometo ser la familia que eliges, no la que soportas. Lloré, pero eran lágrimas felices. Por primera vez en mi vida, alguien me había elegido primero. La recepción fue en un restaurante local que nos encantaba. Buena comida, mejor compañía y ningún drama familiar para arruinar el día. Mi tía Estela dio un brindis que me hizo llorar, por Lucía, quien nos enseñó que la familia no siempre es de sangre, sino de elección, y quien tuvo el valor de elegirse a sí misma cuando nadie más lo hizo. Esa noche, Tomás y yo bailamos nuestra primera canción como esposos. Stand By Me, de Benny King. Simple, clásica, significativa. ¿Feliz?, me preguntó mientras nos movíamos lentamente. Más de lo que nunca pensé que podría ser, respondí honestamente. Y era verdad. Había perdido una familia de sangre, pero había ganado algo más valioso: amor propio, paz mental, y la capacidad de reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. 2 años después de mi boda, estaba en una cafetería esperando mi orden cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Lucía», me giré y vi a una mujer que tardé unos segundos en reconocer. Era Daniela, pero tan cambiada que casi pasé de largo. Había envejecido dramáticamente, con canas prematuras en su cabello antes perfecto y líneas profundas alrededor de sus ojos y boca. «Daniela», dije con voz neutral. «Yo. No esperaba verte aquí», tartamudeó. «¿Cómo has estado?» «Bien, muy bien de hecho». Hubo un silencio incómodo. Ella miraba mi mano izquierda, donde mi anillo de bodas brillaba. «Te casaste», dijo finalmente. «Hace 2 años. No me invitaste». «No». Otro silencio. Podía ver que estaba debatiendo algo internamente. Finalmente habló. «Lucía, yo sé que todo lo que pasó fue horrible. Sé que no tengo derecho de pedir nada, pero necesito que sepas que he estado en terapia durante el último año, realmente entendiendo todo lo que hice mal, no solo contigo, sino en mi vida en general». «Me alegro por ti», dije, y lo decía en serio, pero no significaba que quisiera ser parte de su proceso de sanación. «Mamá murió hace 6 meses», soltó de repente. «Sus riñones fallaron. No pudimos pagar la diálisis privada y en el hospital público. Fue muy lento. Sufrió mucho al final». Sentí una punzada de algo. No era dolor exactamente, sino una tristeza distante por la mujer que pudo haber sido mi madre pero nunca lo fue realmente. «Lo siento», dije, porque era la respuesta apropiada. «No viniste al funeral». «No me enteré», respondí honestamente. «Y aunque me hubiera enterado, probablemente no habría ido». «Lo sé». Daniela miró hacia abajo. «Lo entiendo. Papá pregunta por ti a veces.
Estás solo ahora. Yo me mudé hace 3 meses. Conseguí un trabajo en otra ciudad. No podía seguir viviendo con él y todos esos recuerdos. El barista llamó mi nombre con mi orden. Tomé mi café y me volteé para irme. Lucía, espera. Daniela me detuvo. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que probablemente nunca me perdones. Pero necesito que sepas que tenías razón en todo. Sobre cómo te tratamos, sobre lo que hicimos, sobre todo. Y me arrepiento cada día. La miré por un largo momento. Podía ver que era sincera. El tiempo y las consecuencias finalmente le habían enseñado lo que las palabras nunca pudieron. Daniela, te creo. Y genuinamente espero que encuentres paz y que tu terapia te ayude. Pero eso no significa que quiera tenerte en mi vida. Algunas heridas son tan profundas que la cicatriz nunca desaparece completamente. Lo sé, asintió, las lágrimas comenzando a caer. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad, profundamente, lo siento. Está bien, dije suavemente. Acepto tu disculpa, pero eso es todo lo que puedo darte. La dejé ahí, llorando en silencio en esa cafetería. Mientras caminaba hacia mi auto, esperaba sentir algo dramático. Victoria, tal vez, o dolor renovado. Pero solo sentí continuidad. Mi vida había seguido adelante sin ellos, y seguiría así. Sus arrepentimientos tardíos no cambiaban mi decisión de mantenerlos fuera. Esa noche le conté a Tomás sobre el encuentro. Estábamos en nuestra casa, la que habíamos comprado juntos hace 6 meses, sentados en nuestro sofá con nuestro gato rescatado, Luna, ronroneando entre nosotros. ¿Cómo te sientes?, preguntó, pasando su brazo alrededor de mis hombros. En paz, respondí. Ver a Daniela hoy me confirmó algo. Tomé la decisión correcta. Su arrepentimiento es real, pero llega demasiado tarde. Y está bien. No todas las historias terminan con reconciliación familiar y eso está perfectamente bien. Él besó mi frente. Te amo por saber eso, por ser lo suficientemente fuerte para mantener tus límites. Te amo por apoyarme en ello. Esa noche, acostada en la oscuridad junto a mi esposo, pensé en la Lucía de hace 4 años, la que estaba parada en ese salón de eventos, con 38,000 pesos invertidos en la felicidad de personas que la despreciaban, la que todavía creía que suficiente sacrificio eventualmente ganaría amor. Esa Lucía había muerto ese día, y la que surgió de esas cenizas era más fuerte, más sabia, y finalmente capaz de reconocer su propio valor. ¿Perdí una familia ese día en el salón? Sí, pero lo que gané fue inconmensurablemente más valioso. Me gané a mí misma. Y eso, descubrí, era lo único que realmente había necesitado todo el tiempo.